¿Qué tal? Buenos días, chicos. Vamos a continuar el curso de razonamiento matemático y en esta oportunidad vamos a tratar el tema de móviles. Es un tema en donde cual vamos a aplicar prácticamente lo mismo que hemos estudiado ya en el curso de física, en la parte de cinemática, en la parte de MRU. ¿Ya? A ver, vamos a ver un poco lo que es el movimiento mecánico. Aquí hay una definición, ¿no? Y generalmente el observador es el que va a analizar el fenómeno, ¿no es cierto? Que hay una persona que está visualizando cómo es el movimiento, ¿no? Que está observando desde su punto inicial hasta su punto final. ¿Ya? Y bueno, más o menos esto es como nuestro sistema de referencia, ¿ya? Nuestro eje de coordenadas. Este sería el origen, ¿no? Esto por acá sería nuestro eje Y, por acá nuestro eje X, ¿no? Pero vamos más que nada a la práctica, ¿no? Porque lo que queremos es recordar primero esta ecuación, que es la distancia igual a velocidad por tiempo, que es el MRU, ya donde ya sabes que la distancia es el espacio o distancia recorrida, B es la rapidez empleada y T el tiempo empleado, cada uno en sus respectivas unidades, ¿ya? Tenemos una definición de la rapidez, que es B, y la velocidad, que es también B, pero con una rayita arriba, porque es una magnitud vectorial, ¿no? Generalmente en todos los problemas que vamos a trabajar acá, todo va a ser con rapidez, ¿no? Todo va a ser escalar y las unidades van a ser metro por segundo, metro sobre minuto o kilogramo por hora, kilómetro por hora, ¿ya? Y pasamos por acá a una observación que me dice: para la resolución de los problemas debemos tener cuidado con las unidades, que las unidades sean consistentes, ¿no? Por ejemplo, si la rapidez está en metros por segundo, el tiempo debe estar en segundos y la distancia en metros, ¿no? A eso se refiere con que sean unidades que sean iguales, ¿no? Esto, en otras palabras, ¿ya? La rapidez promedio se refiere a la distancia total recorrida dividida entre el tiempo total empleado, ¿ya? Si por ahí ves que te piden allá la rapidez promedio, entonces tienes que sumar todas las distancias entre todos los tiempos que está efectuando el móvil, ¿ya? El tiempo de encuentro viene a ser más que nada lo que hemos visto, ¿no? La ecuación, tiempo de encuentro es distancia de separación entre la suma de las velocidades, ¿no? Cuando dos cuerpos o dos autos o dos móviles se van a encontrar, salen partiendo el mismo simultáneamente, ¿no? En sentidos opuestos, ¿ya? Y el tiempo de alcance también es lo mismo, simplemente que la ecuación va a ser V1 menos V2, ¿no? Cuando un auto quiere alcanzar a otro, ¿no? Y tenemos lo mismo, ¿no? Las mismas unidades. Y vamos a ver unos ejercicios por acá. A ver, dice que Luis viajó a Lima, de Lima a Huancayo, empleando 8 horas. Si al regreso aumenta su rapidez en 15 km por hora, llegando en 6 horas, ¿cuál es la distancia total recorrida? Dice, ¿ya? A ver, el trayecto es de Lima a Huancayo, ¿ya? Primero hay digamos que a la ida recorre una distancia D, porque no conocemos cuánto es la distancia, ¿no? Conocemos que se demora un tiempo de 8 horas en ir de Lima a Huancayo. Tampoco conocemos su velocidad con la que viajó de Lima a Huancayo, entonces podemos decir que a la ida recorre una distancia D con una velocidad B en un tiempo de 8 horas, ¿no? Podemos decir eso, ¿está bien? ¿Listo? Ahora, teniendo esos datos, yo puedo aplicar MR1, distancia igual a velocidad por tiempo, y me quedaría con esta ecuación, ¿no? Diría que es distancia es igual a 8B, ¿no? Tiempo es 8, velocidad es B, distancia igual a velocidad por tiempo o tiempo por velocidad, que es lo mismo, ¿no? Entonces tengo que la distancia vale 8B. Luego, al regreso, dice que recorre una distancia D nuevamente, claro, porque regresa de Huancayo a Lima, o sea, es la misma ruta, la misma distancia, ¿no? Pero lo va a hacer con una velocidad, con una rapidez, digamos que aumenta su rapidez en 15 km por hora, ¿no? Entonces B más 15 sería su rapidez, ¿ya? En un tiempo de 6 horas, ¿no? ¿Listo? Y tenemos acá entonces una ecuación más, ¿no? La cual sería la siguiente, ¿no? Que la distancia es igual a 6 veces, ¿no? Porque 6 es el tiempo, por la rapidez, que sería B más 15, ¿ya? Ahora, igualando ambas ecuaciones que tenemos, porque ambas son D y D, igualamos y tendríamos la siguiente ecuación, que 8B es igual a 6B más 15. Resolvemos la ecuación y vamos a obtener el valor de la velocidad, ¿no? Que en este caso sería 45. ¿45 qué? Estamos trabajando en qué unidades, kilómetros por hora, ¿no? Entonces ponemos acá kilómetros por hora, ¿ya? Ahora, por lo tanto, la distancia recorrida, ¿no?
porque es lo que me piden hallar. La distancia recorrida, dice, ¿cuál es la distancia total recorrida? ¿No? Entonces digo, la distancia total recorrida será 2D, porque cuando me dicen la distancia total sería tanto el trayecto de ida como el trayecto de regreso, o sea, D es la misma distancia, ¿no? Por lo tanto sería D más D, que en otras palabras sería 2D, ¿no? Entonces, como ya conozco el valor de D, lo reemplazo nada más y diría que 2D sería 2 por 8 por 45, ¿no? Porque, miran, 2D, la distancia, ¿cuánto vale? 8B, ¿no es cierto? Pero la velocidad es 45, por lo tanto sería 8 por 45, pero como es doble sería por 2, y todo eso sale 720 kilómetros en la unidad, ¿no? ¿Listo? A ver, vamos a poner por acá mejor esto. Ya. Ahí está. Y acá también. Listo. Ahora sí, seguimos con el problema número 2. Me dice, dos móviles separados 400 metros parten simultáneamente con rapideces de 30 metros por segundo y 50 metros por segundo. ¿Qué distancia los separa al cabo de 6 segundos si marchan en sentidos opuestos? Ya. Mira, tenemos acá los dos móviles, A y B le hemos llamado, ¿ya? Este es un esquema en donde vemos que la distancia que los separa al inicio es 400 metros, ¿ya? Ahora, ambos móviles parten en sentidos opuestos, o sea, quiere decir que A va hacia la izquierda y B hacia la derecha en sentidos opuestos, ¿no? Y la pregunta es, me dicen también la velocidad de A, ¿no? 30 metros por segundo y de B 50 metros por segundo, ¿no? Me dicen que qué distancia los separa al cabo de 6 segundos, ¿no? Ambos parten simultáneamente, ¿no? Entonces lo que hacemos es simplemente aplicar una ecuación, ¿no? Voy a decir por segmento simplemente, ¿no? Mira, imagínate que este auto A empieza a, digamos, a recorrer una distancia A hacia la izquierda, ¿no? ¿En cuánto tiempo? En 6 segundos, ¿no? Esta sería una distancia. Y B también, ¿no? Hacia la derecha también va a recorrer una distancia B, porque parten simultáneamente, pero con otra velocidad, pero también lo va a hacer en 6 segundos, ¿no? Entonces obviamente al final, como me dicen qué distancia los separa al cabo de 6 segundos, sería la distancia que los separa desde donde se encuentran al último, ¿no? Desde este punto donde está A hasta el punto donde llegó B, y eso le llamo X, es lo que me piden calcular. Pero por segmentos te das cuenta que este valor de X es la suma de la distancia de A más 400 y más la distancia de B, y es lo que he puesto acá en la ecuación. Por lo tanto, ahora voy a calcular la distancia de A y la distancia de B, porque conozco el tiempo y conozco su velocidad. Sería 30 por 6 la distancia de A y 50 por 6 la distancia de B, ¿no? Porque el tiempo es 6 segundos. Resolvemos esto y la respuesta sería 880 metros, ¿no? Porque estamos trabajando en metro por segundo. Correcto, entonces seguimos por acá. El problema número 3 me dice, a ver, dos motociclistas parten de un punto A en el mismo sentido a razón de 30 y 50 kilómetros por hora, ¿ya? En el mismo sentido, ¿qué tiempo deberá transcurrir para que estén separados 100 kilómetros? ¿Ya? A ver, acá tenemos con los datos que me están dando, acá hay un diagrama, un esquema de lo que va a suceder, ¿no? Dice que parten desde el punto A, ¿no? Dos motociclistas parten de un punto A en el mismo sentido, o sea, ambos están yendo hacia la derecha en este esquema, ¿ya? Uno con velocidad 30 km por hora, le llamamos velocidad 1, velocidad 2, 50 km por hora, ¿no? ¿Qué tiempo deberá transcurrir para que estén separados 100 kilómetros, ¿no? Entonces, mira, el que va yendo con rapidez de 30, obviamente va a recorrer menos distancia, ¿no? Va a situarse por acá. Y el que tiene mayor rapidez va a situarse más adelante. Entonces, nuevamente, simplemente comparas por segmentos, ¿no? La distancia que los separa, dice, dentro de ese tiempo T, que no conocemos, va a ser 100 kilómetros. Entonces, por segmento sumarías, mira, ¿cuánto vale esta distancia? La distancia de 1. Y esto vale 100, este segmento. Si yo sumo ambos trayectos, me va a dar la distancia que recorre el auto 2, que sería 50 por el tiempo, ¿no? Entonces yo tendría lo siguiente, ¿no? Distancia 1, que es la del móvil que va a 30 km por hora, más 100 kilómetros me va a dar la distancia que recorre el auto 2. Entonces reemplazo y hallo la distancia de cada uno de ellos. Como no conozco el tiempo, le voy a poner acá, la distancia 1 sería 30t, más 100, y la distancia 2 sería 50t. De esa manera puedo despejar y calcular el valor de t, ¿no? La pregunta era, ¿qué tiempo deberá transcurrir para que estén separados 100 kilómetros? La respuesta sería 5 horas. ¿Ya? Pasamos al problema 4, me dice, un tren de 120 metros de longitud se demora en pasar por un puente de 200 metros de largo 6 minutos, ¿no? Es lo que se demora en pasar un puente. Ahora,
En el gráfico me preguntan cuál es la rapidez del tren, ¿no? Pero en el gráfico tenemos que analizar tanto la longitud del tren como la longitud del puente, ¿no? Ahí está, la longitud del tren 120 metros y el puente 240 metros. Entonces vamos a decir que la distancia que recorre el tren para cruzar el puente tiene que ser la suma de ambos. Tendría que ser lo siguiente, miren. Tendría que ser la suma de la longitud del tren más la longitud del puente. O sea, cuánto es lo que necesita recorrer el tren para que cruce completamente el puente, sería la suma de los dos, que sería 360 metros. Ahora, el tiempo que demora en cruzar el puente es de 6 minutos. Pero yo no tengo que ver que la unidad sea igual, ¿no? Tengo que trabajar en metros por segundo. Entonces lo voy a convertir esto a segundos. Que sería 6 minutos, como un minuto vale 60 segundos, sería 6 por 60, 360 segundos. Me piden la rapidez del tren, entonces ya conozco la distancia, ya conozco el tiempo, sería que la rapidez sería distancia entre tiempo, ¿no? Entonces sería 360, que es la distancia, entre 360, que es el tiempo, y eso es igual a ¿cuánto? A 1 metro por segundo, ¿no? Pasamos al problema 5, me dice un auto parte de Piura a las 5 y llega a Lima el día siguiente a las 2 pm. Otro auto sale de Piura a las 7 pm y llega a Lima el día siguiente a las 9 am. ¿A qué hora el segundo auto pasó el primero? A ver, si te das cuenta, el primer auto parte también no es cierto, parte de Piura a Lima, pero parte a las 5 pm, ¿no? Y llega a las 2 pm el día siguiente, mientras que el otro sale 2 horas después, a las 7 pm, también de Piura a Lima, pero llega antes, llega a las 9 am. ¿Y eso qué quiere decir? Que es porque él está viajando a mayor rapidez, ¿no? La pregunta es a qué hora el segundo auto pasó el primero. O sea, en otras palabras, lo alcanza el primero, ¿no? Porque para pasarlo primero tienes que alcanzarlo, ¿no? Entonces lo que me piden allí es en qué hora justo el segundo auto alcanza el primero, ¿no? Porque obviamente el segundo sale 2 horas después, ¿no? Hay una ventaja ahí que tiene el primer auto del segundo, ¿no? Entonces analicemos el siguiente esquema. Decimos que acá tenemos el primer auto que es parte a las 5 y llega a las 2 pm, día siguiente, ¿no? Y el segundo auto que parte a las 5 pm, 2 horas después, llega a las 9 am, ¿no? La distancia que recorren ambos es la misma, ¿no? Porque es el trayecto de Piura a Lima, ¿no? Entonces decimos que ambos autos recorren la misma distancia entre Piura y Lima, empleando diferentes tiempos. ¿Cuáles serán los tiempos que van a emplear cada uno de ellos? El tiempo, ¿cuál será? Se puede calcular, ¿no? Simplemente tienes que sumar las horas. Mira, desde las 5 pm hasta las 2 pm, ¿cuántas horas hay? Estamos hablando de 21 horas, ¿no? Y de las 7 pm hasta las 9 am estamos hablando de 14 horas, ¿ya? Ese es el tiempo que se demora el auto 1 y el auto 2 en ir de Piura a Lima, ¿no? Ahora, por lo tanto, como ya tenemos el tiempo, por lo tanto decimos que la rapidez con la que viajan sería la siguiente, ¿no? Porque también conocemos que la distancia es d, ¿no? D mayúscula, ¿no? Eso no va a cambiar. Entonces la rapidez sería distancia entre tiempo, ¿no? Podemos decir lo siguiente, que la rapidez de 1 sería la distancia que es d entre el tiempo, que es 21 horas, que es lo que se demora. Y la rapidez de 2 sería también la distancia d entre el tiempo, que es 14, ¿no? Tenemos la rapidez de ambos, pero en función de la distancia de Piura a Lima, ¿no? Ahora, como el auto 1 partió 2 horas antes que el auto 2, le toma una ventaja d minúscula equivalente a lo siguiente. Sería equivalente a la distancia igual a la velocidad por tiempo, pero equivalente a lo siguiente. ¿Cuánto es lo que recorre el primer auto en las primeras 2 horas? Va a recorrer su velocidad, que es la velocidad o rapidez del primer auto, que es d sobre 21 por 2 horas, ¿no? Y eso es igual a 2d entre 21. O sea, esta es la distancia que el auto 1 ha tenido de ventaja, ¿no? Por lo tanto, el auto 2, como es más rápido, lo alcanzará. Aplicamos tiempo de alcance. Esa sería la distancia de separación, ¿no? Entonces, tiempo de alcance sería distancia de separación entre la resta de las velocidades, sería lo siguiente, ¿no? Velocidad 2 menos velocidad 1 sería d 14 sobre menos d 21 y arriba 2d sobre 21. Y acá simplemente vas a simplificar, operas y vas a llegar a la siguiente respuesta, que el tiempo de alcance es 4 horas. Pero si el auto 2 sale a las 7 pm, entonces ¿a qué hora lo va a alcanzar? Después de 4 horas, o sea, a las 11 pm. Y esa sería la respuesta del problema, ¿no? Ya, esto de acá ya lo analicé después. Simplemente hemos simplificado, hemos reemplazado los datos que teníamos y la respuesta final sería 11 pm, ¿no? Bueno, chicos, entonces nos quedamos hasta aquí. Ya te dejo una actividad pendiente. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense. Chao.